Un poco de silencio, por favor. Vamos a dar por levantado el cuadro intermedio con el que suspendimos la sesión del día de la fecha y procedemos a dar lectura al proyecto de decreto que ha realizado la señora concejal. Señor presidente, pido la palabra. Siendo las 18:13 minutos. Adelante. Bien, en virtud de que no fue leída la defensa del doctor Altieri, si bien en un cuarto intermedio llegamos hasta la página 59, pido que se dé lectura por secretaría o que conste en actas de que no se va a hacer lo mismo. Bueno, si me permiten dar una respuesta acá o algún usado centro de la palabra. Señor concejal, lo hemos leído una parte en común que fue la defensa y en forma individual lo tuvimos toda la tarde trabajando cada uno de los cargos y la prueba. Todos los concejales que están acá presentes. Así que por ahora no vamos a hacer más que leer el proyecto de decreto que se ha redactado. Bien. Bien, señor presidente. Proyecto de decreto. Visto el decreto número 2261 del 2012, constitutivo de la Comisión Investigadora, y el decreto número 2300 del 2012, que aprueba lo actuado por la Comisión Investigadora, califica como graves los hechos investigados y cita al señor Intendente a la sesión del día de la fecha, que tramita por expediente 1468 del 2012 del Honorable Consejo Deliberante de Pinamar, y considerando, primero, que en sesión del día 21 de junio de 2012 el Honorable Consejo Deliberante dictó el decreto número 2300 de 2012, por el cual, 1. Aprueba en su totalidad lo actuado por la Comisión Investigadora creada en sesión del 9 de abril de 2012 por decreto 2261 del 2012 y su informe final de fecha 15 de junio del 2012. 2. Da por concluida la tarea de la Comisión Investigadora. 3. Califica como graves 31 hechos investigados e imputados al señor Intendente Blas Antonio Altieri, descritos en el título 4 del informe final. 4. Rechaza las nulidades articuladas por el señor Intendente y 5. Convoca sesión especial para el día 10 de julio del 2012 a las 11 horas, invitando al señor Intendente Blas Antonio Altieri para que concurra a la misma y ejerza su derecho de defensa. Todo conforme al artículo 250 del Decreto Ley 6769 de 1958, Ley Orgánica de las Municipalidades. Segundo, que en el día de la fecha, y sin perjuicio de haber sido debidamente citado, fue llamado a viva voz, constatándose que el señor Intendente Municipal no se hizo presente en el recinto del Honorable Consejo Deliberante de Pinamar, pero acompaña a través del doctor Bailey y el doctor Rodríguez, el señor Rodríguez, perdón, una nota con un escrito defensivo y prueba documental. Que el espíritu del artículo 150, inciso cuarto del Decreto Ley 6769 de 1959, Ley Orgánica de las Municipalidades, es permitir que el señor Intendente comparezca en forma personal, de modo de lograr la inmediatez entre este y los señores concejales, para que en forma directa y amplia pueda responder a las preguntas que estos le formulen. Que es dispositivo del señor Intendente comparecer o no. Que en razón de lo dicho, es claro que la sesión reglada en el artículo 150, inciso cuarto del Decreto Ley 6769 de 1959, LOM, no está prevista para que se presenten escritos ni se produzcan pruebas, ya que no guarda relación con su naturaleza ni las previsiones tenidas en cuenta por el legislador. Que nada impidió al señor Intendente haber acompañado este escrito defensivo y la prueba en etapas anteriores del procedimiento de juicio político, para lo cual contó con todas las posibilidades. Que, sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al modo en que se debe desarrollar la sesión prevista en el artículo 150, inciso 4 del Decreto Ley 6769 de 1958, LOM, el Honorable Consejo Deliberante, poniendo el mayor celo en garantizar el derecho de defensa del señor Intendente Municipal, pasó a un cuarto intermedio con el objeto de analizar el documento presentado por el señor Intendente. Que de la lectura del escrito presentado por el señor Intendente y de la prueba que acompañó, surge que no ha aportado ningún argumento ni elemento nuevo que conmueva o enerve los argumentos y probanzas reunidas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra el anexo primero del Decreto 1300 del 2012. Cuarto, que en relación al capítulo segundo del nuevo escrito defensivo, titulado Cuestiones Preliminares, se observa que los planteos expuestos en los subtítulos 2A, 2C, 2D, 2E, 2F
Los mismos son una reiteración de lo expuesto en su escrito de descargo ante la Comisión Investigadora, lo que fueron resueltos mediante decreto 2300 del 2012, artículo 4. 5. Que en relación al planteo expuesto en el capítulo 2 del nuevo escrito defensivo titulado Cuestiones Preliminares, subtítulo 2b, el señor Intendente plantea un relativismo ético por el cual pretende reservar la ética pública al ámbito personal, con cita incluso de la tesis de Maquiavelo. Que los funcionarios deben someterse al principio de ejemplaridad y al principio ético. Que el límite que impone el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 27 de la Constitución Provincial lo son respecto de la moral privada, pero no de la ética pública. Que es inadmisible que el intendente pretenda que los funcionarios no deben guardar una conducta ética o que el ejercicio de un cargo público no requiera de habilidad moral. Que en consecuencia las consideraciones vertidas por el señor intendente no pueden ser atendidas. 6. Que en relación al planteo expuesto en el capítulo 2 del nuevo escrito defensivo titulado Cuestiones Preliminares, subtítulo 2G, las cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de las disposiciones del decreto ley 769 del 58 son ajenas a la competencia de este Consejo Deliberante, por lo que no pueden ser admitidas. Sin perjuicio de ello, el señor intendente no ha acreditado ni intentado acreditar en qué caso concreto se violó su derecho de defensa, el que fue respetado en todo momento por este honorable Consejo Deliberante. Que es comprensible que el señor intendente pretenda defender su derecho humano de defensa, el que reiteramos nunca le fue vulnerado, pero hubiera sido mucho más loable que con la misma dedicación y empeño hubiera defendido el derecho humano de acceso a una vivienda digna de aquellas familias de escasos recursos de Pinamar. Derecho este que se vio frustrado debido a que el señor intendente no denunció las irregularidades cometidas ante el Instituto de la Vivienda de la provincia. Este es un deber normativo y ético, a pesar de que el señor intendente intenta relativizar la ética pública. Y con esa omisión de denunciar benefició a sus hijas y amigos. Este honorable Consejo Deliberante no admite en este punto relativismo ético. Que el derecho al esparcimiento lúdico de los niños de Pinamar también es un derecho humano, contemplado incluso en el artículo 31 de la Constitución, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo que el señor intendente, antes de cerrar la colonia de vacaciones, bien podría haber vendido el vehículo Passat. 7. Que en relación al planteo expuesto en el capítulo 2 del nuevo escrito defensivo titulado Cuestiones Preliminares, subtítulo 2H, el señor intendente no explica el agravio que le ocasiona el procedimiento seguido por la Comisión Investigadora y posteriormente por el Consejo Deliberante. Que plantear una nulidad por la nulidad misma, lo que no es aceptado en derecho. Que el informe final que produce la Comisión Investigadora es un acto preparatorio no vinculante, que la decisión que adoptó el Consejo Deliberante, mediante el dictado del decreto 1312, el que produce efectos saneadores y preclusivos. Que el intendente no explica ni intenta explicar el agravio concreto que le causa en su derecho de defensa el acta de fecha 15 del 6 del 2012. Que el acta de fecha 15 del 6 del 2012 es un acto regular que reunió la mayoría de los concejales que componían la Comisión Investigadora, por lo que materialmente la decisión es regular. Que el señor concejal Muriales tampoco sufrió agravio, puesto que si se consideraba que tenía alguna opinión que vertir o elemento que aportar en relación a la defensa y pruebas presentadas por el señor intendente Altieri ante la Comisión Investigadora, tuvo la oportunidad suficiente de hacerlo en ocasión de la sesión del día 21 de junio de 2012, y a pesar de ello no efectuó ninguna consideración. Que en consecuencia, el cuestionamiento nulitivo del señor intendente no puede ser atendido. 8. En relación al cargo 1, construcción y adjudicación de viviendas en el curso de las calles Palometa y Valle Fértil, y al cargo 31, hechos de violencia ocurridos el día 2 de abril de 2012, ha quedado acreditado que el señor intendente Blas Antonio Altieri es responsable, primero, por omisión grave, al no haber denunciado en la autoridad del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires la irregular construcción y adjudicación del complejo de viviendas situado en la intersección de las calles Palometa y Valle Fértil de la ciudad de Pinamar, viviendas construidas bajo el régimen del decreto 3201 del 70 con fondos del Instituto de la Vivienda de la provincia para ser destinadas a familias pertenecientes a sectores socioeconómicos de bajos ingresos y o escasa capacidad de ahorro, circunstancia por él conocida. Segundo, por acción o por omisión grave, ya que al no denunciar el señor intendente la irregularidad descrita en el inciso anterior, benefició a familiares, sus dos hijas y amigos, el señor Torlachi y los hijos del señor Morales, que se alzaron indebidamente como beneficiarios de las viviendas. 3. Por acción grave, ya que, primeramente, la inmobiliaria Altieri, en la que el señor intendente tiene participación, intervino en la venta del inmueble donde se construyeron las viviendas, y posteriormente
la misma inmobiliaria Altieri intermedió en el alquiler de la vivienda número 11, la que fue adjudicada a una de sus hijas, señora María Constanza Altieri. 4. Por omisión grave en relación a los hechos de violencia a periodistas ocurridos el día 2 de abril de 2012, en relación a los cuales, habiéndose visto y dimensionado los acontecimientos que tuvo como autores materiales a funcionarios públicos subordinados a él, toleró los mismos y en lugar de usar su autoridad para detener la violencia, se aleja del lugar parapetado por personal policial y otros funcionarios y adeptos políticos. 5. Por acción grave, realizado el día 3 de abril de 2012, en oportunidad de su discurso de apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, en el cual el señor Intendente minimizó y aún intentó justificar a los agresores protagonistas de los hechos de violencia descritos en el inciso anterior. Que las conductas imputadas al señor Intendente Blas Antonio Altieri lo son a título personal y fueron cometidas en ocasión de estar en el ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados no solo se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto de 1300 de 2012, al cual remitimos, sino que en cuanto a la ocurrencia no fueron obligados por el señor Intendente, quien se limitó a manifestar que no le cabe responsabilidad en los mismos. En cuanto a la construcción y adjudicación de las viviendas, afirma el señor Intendente que la responsabilidad es de la Fundación Ecopinar, de sus hijas y o del Instituto de la Vivienda. Que la explicación brindada por el señor Intendente no resiste el sentido común. El decreto 3201 del 70 del Poder Ejecutivo Provincial es más que claro en cuanto a que está dirigido a beneficiar a familias pertenecientes a sectores socioeconómicos de bajos ingresos y o escasa capacidad de ahorro, para lo cual concede un préstamo con tasa de interés compensatoria del 1% anual. En el año 2001, las hijas del señor Intendente y el señor Torlacci, este último vive en Virrey y Redondo y Cabildo, barrio de Belgrano, capital federal, no reunían los requisitos exigidos por el decreto 3201 del 70. Que las promesas producidas acreditan que el señor Intendente Altieri conocía el régimen jurídico bajo el cual se construyeron y adjudicaron las viviendas, como también conocía que ni sus hijas, ni el señor Torlacci, ni los hijos del señor Morales reunían las condiciones para ser adjudicatarios. Que la conducta del señor Intendente implica un incumplimiento normativo, artículo 36, inciso 7, Constitución de la Provincia, artículo 190, concordante, Constitución Provincial, y artículo 107, concordante del Decreto Ley 6769 de 1958, LOM, sino, por sobre todo, una falta a los deberes éticos que deben regir las conductas de un buen gobernante. Que el señor Intendente conocía la operatoria y las características del plan de vivienda a través de su intervención directa en el expediente municipal de obra, en el cual autorizó la modificación de los derechos de construcción. Que la familia es sujeto de protección por parte del Estado, ya que es el primer ámbito de inserción social del ser humano, donde éste es querido simplemente por ser, y no por lo que hace o por lo que tiene. Sentirse querido es esencial para la autoestima y el desarrollo armónico de la efectividad de los hijos. En las familias se aprende la fraternidad, se afirma el espíritu de servicio, se desarrolla la solidaridad y el sentido de responsabilidad. Se adquiere en ella gran parte de las virtudes cívicas. Por ello, constituye un fin público proteger a la familia, artículo 36, inciso 7 de la Constitución Provincial y el decreto 3201 del 70 del Poder Ejecutivo Provincial. Persiguen esa finalidad. Era deber del señor Intendente contribuir a la consecución de este fin público y con su omisión y acción por omisión frustró la posibilidad de que familias de Pinamar pertenecientes a sectores vulnerables se van impedidas de acceder con igual o aún mejor derecho a un hogar. Que las conductas omisivas comenzaron a aumentarse en el año 2001 y se mantuvieron de forma continua hasta nuestros días. La omisión es continua y produce efectos en el presente, al punto que el Instituto de la Vivienda dicta la resolución 1099 de 2012 que desadjudica las viviendas. Se privó a familias de Pinamar de la oportunidad de acceder a viviendas sociales para su protección. Y esa privación fue continua al punto que hoy, descubierta la irregularidad, existe la posibilidad de que el Instituto de Vivienda readjudique las mismas. Que todos los puntos se van a grabar por el déficit de crédito que sufrió el municipio de Pinamar al haber sido los hechos difundidos ampliamente por medios nacionales y provinciales. Lo que afecta al prestigio de una comunidad que encuentra la actividad económica el turismo.
que la conducta del señor Intendente Blas Antonio Altieri es susceptible de ser encuadrada en el artículo 49, inciso primero, del decreto ley 6769 de 1858, ley orgánica de las municipalidades. Que en relación 9, que en relación al cargo de compra del automotor Passat, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Altieri es responsable de, primero, adoptar una decisión arbitraria y financieramente no sostenible al adquirir por compra directa un vehículo Volkswagen Passat de alta gama, costoso y que excede demasiado la función de transporte del señor Intendente Municipal. Segundo, circular con el vehículo Passat sin la documentación reglamentaria, incurriendo en una falta de tránsito que socava la autoridad del Intendente como juez de faltas municipales. Tercero, haber llevado adelante de forma irregular el procedimiento de compra directa del vehículo Volkswagen Passat. Que la conducta de Antonio Altieri lo son a título personal y fueron cometidas en ocasión de estar en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la comisión investigadora que integra como anexo 1 el decreto 2300 de 2012 al cual remitimos. Que es arbitraria la decisión de adquirir con dinero público un vehículo Volkswagen Passat de alta gama con destino a ser usado como medio de transporte del señor Intendente, al no existir una adecuada proporción entre los recursos invertidos y el fin perseguido. A mayor abundamiento, existía en la comunidad en esa fecha otro vehículo, Renault Laguna, que podría utilizarse con los mismos fines. Que se trata de una decisión financiera no sostenible, si tenemos en cuenta el estado de las finanzas municipales y su proyección, siendo que apenas en un mes después de haber efectuado el pago, realizado el 28 de diciembre de 2011, el aparato ejecutivo no abrió las colonias de vacaciones por falta de presupuesto ni los talleres de cultura por la misma razón. Que a ello se suma la inconsistencia resultante que en la misma fecha en que se estaba pagando el vehículo Volkswagen Passat, el señor Intendente solicitaba al Consejo Deliberante autorización para girar en descubierto. Que la elección del vehículo fue arbitraria y produjo un perjuicio patrimonial al municipio, ya que se compró el vehículo a un costo importante cuando se podía haber adquirido un vehículo de menor valor que cumpliera con la función de traslado del señor Intendente. Que se puede haber elegido un vehículo de sensible menor valor que cumpliera con el cometido del público de trasladar a funcionarios, entre ellos trasladar al señor Intendente Altieri. Así, la decisión de comprar un Passat no fue eficiente ni fue económica. Que ello implica por parte del señor Intendente un incumplimiento del deber de fundar los actos administrativos que dicta, artículo 103 y 108 de la Ordenanza General 277 de 1980, u de adoptar decisiones razonables, eficaces y eficientes en materia de contrataciones, artículo 100 del decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 2980 del 2000. Que el señor Intendente circulaba en el vehículo sin la documentación reglamentaria, no tenía cédula verde ni cédula azul a nombre del municipio, hecho que tomó estado público y produjo un menoscabo en la autoridad moral del señor Intendente como juez de faltas municipales. Mal podrá exigir al ciudadano que cumpla con la normativa cuando él mismo no la cumple. Que en relación al procedimiento de compra del vehículo está acreditado que se violaron normas relativas a tasación, confección de la documentación de compra y obtención en tiempo y forma de la documentación respaldatoria de la operación, incumpliendo con el reglamento de contrataciones y con el decreto de 1980 del 2000. Que la conducta del señor Intendente Blas Antonio Altieri es susceptible de ser encuadrada en el artículo 141, inciso segundo del decreto ley 6769 de 1958, LOM, en lo que refiere a la producción del perjuicio patrimonial derivada de la adquisición arbitraria de un vehículo costoso que excede notoriamente las necesidades del municipio, y su reiteración surge de su conexión con otras conductas administrativas que se tienen también por acreditadas como faltas graves en este decreto. Que la conducta del señor Intendente Blas Antonio Altieri es susceptible de ser encuadrada en el artículo 141, inciso primero del decreto ley 6769 de 1958, LOM, en lo que refiere a su circular en un vehículo con la documentación correspondiente, lo que menoscaba su autoridad como juez de faltas, generando desprestigio en la comunidad. 10. Que en relación al cargo tercero, irregularidades en el procedimiento seguido por el Departamento Ejecutivo, prestaciones publicitarias de las empresas automotrices en los espacios públicos y privados en el partido de Pinamar, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Altieri es responsable, primero, omisión en controlar, fiscalizar y constatar los alcances del despliegue promocional y publicitario de las empresas que desarrollan campañas publicitarias en el partido de Pinamar,
tanto en espacios públicos como en privados. Segundo, arbitrariedad y no proporcionalidad de la determinación del valor de los cánones que por publicidad y promoción abonan las empresas automotrices, tanto en espacios públicos como privados. No se constata en los expedientes administrativos un criterio objetivo común, confundiendo, señor Intendente, la discrecionalidad que le da la normativa vigente con la arbitrariedad que está vedada por la exigencia de razonabilidad y proporcionalidad. Tercero, otorgamiento de autorizaciones para realizar acciones publicitarias sin que los interesados hayan presentado toda la documentación exigible. Cuarto, no exigir en tiempo y forma el pago de los cánones por parte de las empresas automotrices. 5. No haberse excusado de intervenir en asuntos en los cuales tiene un interés directo, como es el caso del dictado del decreto 64 del 2012. Que las conductas imputadas al señor Intendente Blas Antonio Galtieri lo son a título personal y fueron cometidas en ocasión de estar en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto 2300 al cual remitimos. Que el señor Intendente, como titular del Departamento Ejecutivo, ostenta la capacidad de dirección y organización de la Administración, como también el control jerárquico y político respecto de las dependencias y funcionarios que intervienen en los hechos investigados. Que la pretensión del señor Intendente de desprenderse de responsabilidad porque en los hechos intervinieron funcionarios de menor rango es inaudible, ya que con ese criterio el señor Intendente no tendría responsabilidad en ningún hecho en que participe la administración municipal, quedándose así una carta de indemnidad. Y como se dijo en los párrafos más arriba, el señor Intendente tiene la capacidad para organizar, dirigir y controlar por vía jerárquica a los funcionarios, y la omisión en su ejercicio conlleva la responsabilidad. Que las conductas imputadas constituyen un incumplimiento de los deberes previstos en los artículos 107 y 108, incisos 4 y 5 del Decreto Ley 6769 de 1958 del OMS, como también en la Ordenanza 3062 del 2003, artículo 147, inciso A, artículo 149, artículo 151 y 152, Ordenanza 3505 del 2007, artículo 2 y 6, Decreto 1514 del 2009, artículo 3. Que los hechos y conductas que encuentran debidamente acreditados en el informe debidamente acreditados en el informe final de la Comisión Investigadora aprobada por el Decreto 2300 de 2012, al cual remitimos. Que las defensas esgrimidas por el señor Intendente no han desvirtuado, ni siquiera debilitado los argumentos y probanzas base de la imputación. Que la conducta del señor Intendente Blas Antonio Galtieri es susceptible de ser encuadrada en los artículos 141, inciso primero y segundo del Decreto Ley 6769 de 1958, LOM, y su reiteración surge de la conexión con otras conductas administrativas que se tienen también por acreditadas como faltas graves en este decreto. 11. La firma del convenio 81 de 2011 ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Galtieri es responsable. 1. Por el cumplimiento de la legislación vigente, en forma concreta del artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que las conductas imputadas al señor Intendente Blas Antonio Galtieri lo son a título personal y fueron cometidas en ocasión de estar en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto 2300 de 2012, al cual remitimos. Que con fecha 15 de abril de 2011, el Intendente Municipal Blas Antonio Galtieri procedió a la firma del convenio 81 de 2011, rubro 5, con el Ministerio de Salud de la Nación, remitiéndolo para su homologación al Honorable Consejo Deliberante con fecha 28 de diciembre de 2011, 8 meses después de la firma del convenio, sin justificación alguna. Que los trámites posteriores a la firma del convenio no justifican la tardanza en su remisión al HCD ni impedían la remisión del mismo al Honorable Consejo Deliberante. Que tal accionar implica una eventual posibilidad de ocasionar perjuicio a la municipalidad, por encontrarse aplicando convenios que podrían ser homologados por el Banco Ejecutivo, teniendo presente que la ejecución o el cumplimiento de convenios sin cumplir con el requisito de aprobación por parte del Honorable Consejo Deliberante constituye una infracción, en el sentido de originar consecuencias negativas al erario comunal y contrariando los principios básicos de una eficiente administración, en atención a la excesiva demora para un simple trámite administrativo, como ser la remisión de un expediente al Honorable Consejo Deliberante. Que la misma conducta fue observada respecto de la revisión de otro convenio firmado por el Departamento Ejecutivo. Que la conducta del señor Intendente puede ser enmarcada tanto en el inciso primero del artículo 249 del Decreto Ley 6769 de 1958 de la LOM. Que en relación, 19. Que en relación al cargo 13, firma del convenio 79 de 2011, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Galtieri es responsable. Primero, por el incumplimiento de la legislación vigente de forma concreta del artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
que las conductas imputadas al señor Intendente Plaza Antonio Altieri lo son a título personal y fueron cometidas en ocasión de estar en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto número 2300 de 2012, al cual remitimos. Que con fecha 29 de diciembre del 2010, el Intendente Municipal Blas Antonio Altieri procedió a la firma del convenio 79 del 2011, rubro 5, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, remitiéndolo para su homologación al Honorable Consejo Deliberante, con fecha 23 de diciembre del 2011, un año después de la firma de dicho convenio, sin justificación alguna. Pero los trámites posteriores a la firma del convenio no justifican la tardanza de su remisión al Honorable Consejo Deliberante ni impedían la remisión del mismo al Honorable Consejo Deliberante. Que tal accionar implica una eventual posibilidad de ocasionar perjuicios a la municipalidad por encontrarse aplicando convenios que podrían no ser homologados por el Poder Ejecutivo, teniendo presente que la ejecución o cumplimiento de convenios sin cumplir con el requisito de aprobación por parte del Honorable Consejo Deliberante constituye una infracción susceptible de originar consecuencias negativas al erario comunal y contrariando principios básicos de una eficiente administración en atención a la excesiva demora para un simple trámite administrativo como sea la remisión de un expediente al HCD. Que la misma conducta fue observada respecto de la remisión de otro convenio firmado por el Departamento Ejecutivo, que la conducta del señor Intendente puede ser enmarcada tanto en el inciso primero, en el artículo 249 del Decreto Ley 6769 de 1958 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 20º, que en relación al encargo 14, incumplimiento de medida cautelar en causa Unión y Participación Ciudadana y otros contra la Municipalidad de Pinamar sobre materia a categorizar, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Altieri es responsable, primero, por haber actuado irregularmente al no dar cumplimiento a la medida cautelar dictada con fecha 28 de octubre de 2011 del doctor Marcelino Escobar, por primera instancia en el juzgado de la Constitución Administrativa número 1 de Dolores, dictó en los autos Unión y Participación Ciudadana y otros contra la Municipalidad de Pinamar sobre materia a categorizar, expediente 7209, en el marco de una acción sumarísima de protección ambiental. 4. Adjudicación de licitación privada con oferta única, sin intervención del Honorable Consejo Deliberante, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Altieri es responsable. 1. No enviar al Honorable Consejo Deliberante el decreto 87 del 12, mediante el cual se adjudica la licitación privada 1 del 12, oferta única, al oferente GNC GSN SRL, el que fue dictado al referéndum del Departamento Deliberativo. Omisión, prima facie, una irregularidad administrativa que hace presumir el perjuicio en contra de la administración pública. Que las conductas imputadas del señor Intendente Blas Antonio Altieri no son a título personal y fueron cometidas en ocasión de tal hecho en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados, además de haber sido cuestionados, se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto 2300 de 2012, al cual remitimos. Que se encuentra suficientemente acreditado que el señor Intendente omitió remitir al Honorable Consejo Deliberante el decreto firmado al referéndum por el cual adquiere combustible. Que la conducta del señor Intendente es susceptible de ser encuadrada en el artículo 141, inciso 1 del decreto Ley 6769 de 1958, Ley Orgánica de las Municipalidades. 21º, en relación al cargo 25, Ordenanza de Transparencia número 3728 del 2010 y 3212 del 2010, ha quedado acreditado que el señor Intendente Blas Antonio Altieri es responsable, 1, de no dar cumplimiento a las ordenanzas de transparencia, a saber, ordenanzas 3798 del 2010 y 3812 del 2010. Que las conductas imputadas al señor Intendente Blas Antonio Altieri son a título personal y fueron cometidas en ocasión de tareas en ejercicio del cargo de Intendente. Que los hechos imputados, además de no haber sido cuestionados, se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas reunidas mencionadas en el informe final de la Comisión Investigadora, que integra como anexo 1 el decreto 1300 de 2012, al cual remitimos. Que conforme lo dispuesto en la Ordenanza de Transparencia número 3798 del 2010 y 3812 del 2010, el Departamento Ejecutivo debe publicar la norma completa indicando nombre y apellido, remuneración total mensual por todo concepto y fecha de ingreso de los concejales, intendentes, directores, subsecretarios, asesores y toda otra autoridad superior y de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal solitaria, sociedad de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado municipal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Que el señor Intendente, en su descargo, afirma que no puede implementar las ordenanzas 3798 del 2010 y 3812 del 2012 porque hay normas de rango superior que las limitan. Hace expresa mención a la Ley Provincial 12.745 y su decreto reglamentario,
2549 del 2004. Hace mención también a que el acceso a la administración municipal viola el derecho a la privacidad. Que las defensas dirimidas por el intendente no pueden ser atendidas. No solamente violan el texto expreso de las ordenanzas 3798 del 2010 y 3812 del 2010, sino también violan el elemental principio del sistema republicano.